Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a este primer capítulo con el contenido, con el propósito por el cual hice este canal de YouTube. Así que espero les guste, espero no se les haga fome, así que vamos al contenido. Antes de hablar sobre el álbum, primero vamos a hablar sobre su creadora, Francisca Valenzuela, quien es cantante, multiinstrumentista chilena y que nació en California, en San Francisco, hasta los 12 años, ¿ok? Ya, teniendo todo eso en claro, vamos a criticar a una mujer. Wow. Funas, 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 funas. Me parece increíble que viendo en la época en que se creó este primer álbum, me doy cuenta que justo se creó en donde la música chilena era era su peor época, en donde la transición de la música pop ya era demasiado mala, si bien el pop chileno, por así decirlo, siempre nació muerto. Nació estando muerto y yo creo que hasta el día de hoy nadie se ha encargado de revivirlo. Lastimosamente. Si bien hay grupos que son muy, por ejemplo, em, con vertientes del Britpop y muchas veces también con vertientes de música gringa. Pero tenemos este caso como Gloop, que son muy tirados para el Britpop. O sea, voy a poner dos ejemplos. La canción de Blur, Boys Gear, con la canción Frívola. O sea, son idénticamente iguales. Dado el ejemplo que di recientemente se puede ver la gran influencia que tuvo Gloop de Blur. Y bueno, en esta época a inicios de los 2000 o ya a mediados de 2000, podemos ver entonces que el pop chileno fue a mi parecer fue en donde más grupos emergieron del pop chileno, pero como les dije, es un género musical en el cual acá nació en Chile muerto. Y como les dije, vuelvo a repetir, nadie se ha encargado de revivirlo y eso es triste. O sea, ya teníamos trabajos increíbles como por ejemplo Corazones de Los Prisioneros o mejor dicho, Corazones de Jorge González. Y a mi parecer, yo creo que ese es el álbum de pop mejor hecho en Chile, o sea, hecho por un chileno y cantado a español. Porque digámoslo, si bien ya cantar rock en español es difícil, soul, imagínense cualquier género musical exterior, ya cantarlo en español ya es difícil. Ya cantar canciones en español o reversionar canciones en español se hace difícil. Tenemos el caso de la canción Bliming the Boogie de los Jackson 5 con No culpes a la noche de Luis Miguel también. Y así hay casos, por así decirlo, en el cual sí se han hecho buenos trabajos, pero se puede hacer mucho mejor. O sea, no estoy diciendo que esa canción de Luis Miguel sea mala. Para mí es una de mis favoritas. Pero también se puede hacer un buen trabajo. O sea, ese es un ejemplo de que se puede hacer un gran trabajo, por así decirlo, con covers de inglés a español. O si hacer un género como el pop que es tan comercial, por así decirlo. Y hacer que tu producto lo escuche mucha gente y que sea de buena calidad, acá en Chile yo no creo que haya, excepto por ese álbum de 1990 creo que se hizo, Corazones. Pero bueno, vamos a Francisca Valenzuela. Viendo que es una producción nueva, su primer álbum, debo decir que la masterización es estándar, normal, no destaca mucho, no hay experimentación, por así decirlo, paneos a la izquierda, a la derecha y cosas así. Debo decir que es bastante normal, bastante estándar y no destaca mucho. Lo que sí puedo decir es que durante todo el álbum yo lo escuché completamente más de 3 veces y me fui fijando de que básicamente el álbum no destaca prácticamente en nada.
¿Y cómo eso es nada? Bueno, me refiero a la instrumentalización, que si bien es aceptable, no hay un solo de guitarra memorable, no hay una letra que sea memorable o destacable. Básicamente la letra se trata de solamente yo hago lo que quiero, como quiero, cuando sea, como sea. O básicamente yo me visto como quiero, cuando quiero, porque quiero. O básicamente es, no sé, letras de amor y lo típico. Bueno, para mí me deja bastante que desear. Me hubiese gustado que si fuese un primer trabajo sea algo conceptual, o siquiera una letra que sea más o menos conceptual, que tenga, no sé, algo, un contenido más, em, por así decirlo, em, más a la imaginación, no una visión de mundo tan superficial como es, vestirse como uno quiere, o mi comportamiento es como soy y así soy y tienes que aceptarme, o cosas así. ¿Ok? La letra no destaca absolutamente en nada. Y eso para mí es una pena, porque se pudo hacer hecho algo mucho mejor. ¿Ok? Vemos también que Francisca Valenzuela no tiene una gran voz, y se limita mucho, y esto se nota en el álbum. La voz tampoco destaca mucho, no hay una voz memorable, si bien no estoy diciendo que sea una mal cantante, no, pero no destaca, no destaca. Básicamente es una voz muy generalizada, normal, así que no destaca en instrumentalización. No hay solos de guitarra y cosas así. No destaca en el contenido, la letra. em, y también no destaca la voz. Así que em, ahí hay mucho que corregir, o que a mí me hubiese gustado, si yo fuera Francisca Valenzuela, corregir. Y vemos que en toda su carrera, yo analizando, bueno, un pequeño resumen analizando toda su carrera, porque había escuchado un poco más de sus álbumes, quería saber si había evolucionado, y bueno, no lo hizo. Y básicamente desde el primer álbum, yo diría que el primer álbum es su mejor álbum, básicamente porque después vemos ya esta vertiente de música más moderna, ya no hay más instrumentos reales, todo es más computacional, plugins, ok, todo es mucho más computarizado. Así que, bueno, vemos que en este álbum ese es el punto muy bajo, que básicamente no destaca absolutamente en nada. Y eso que está producido por estos dos prodigios de la música chilena, como son los hermanos Durán, exacto. Los hermanos de los... O sea, los hermanos Durán, que son básicamente los guitarristas de los Bunkers y los fundadores de de los Bunkers, este gran grupo chileno que es muy bueno. Y bueno, ese es uno de los puntos muy bajos, y yo creo que esa es mi gran crítica hacia este álbum, que básicamente no destaca absolutamente en nada. Uno de los puntos altos que tiene este álbum, sí, debo decir que Francisca Valenzuela, vaya que toca bien el piano. Madre mía. ¡Mua! Así que de verdad debo decir que me sorprendió eso, que hubieron canciones que eran muy tiradas a vertientes como el jazz, muy jazzeros, o a veces teníamos ambientes de ritmos de blues, y debo decir que se defiende bastante bien, y debo decir que es uno de los trabajos con piano que he escuchado acá en Chile, que debe ser uno de los mejores. Debo decir que Francisca Valenzuela toca demasiado bien el piano, y cuando hay algunas canciones en donde el piano destaca mucho y se nota. Y yo creo que también debe ser una de mis canciones favoritas, en las cuales donde el piano predomina más, porque digamos que yo creo que, en mi opinión, ahí está el fuerte de Francisca Valenzuela, y me hubiese gustado que fuera más explotado, o sea, más ese instrumento. Si bien, bueno, si me está escuchando un guitarrista, o no sé, cualquier músico, debo decir que si tu fuerte es la voz, que predomine más la voz, o si tu fuerte es tocar guitarra, que predomine más un solo de guitarra, un riff o algo parecido. Porque aquí vemos que en este álbum, el de Francisca Valenzuela, vemos el piano en algunas canciones, pero está como más secundario, o muchas veces está ahí como para rellenar muchas veces las canciones. Y digamos que Francisca Valenzuela toca demasiado bien el piano, así que ahí hay un punto para ella. También otro punto que debo decir, que es el con el cual me inicié yo, fue
que es bastante arriesgado tocar estos géneros que en Chile acá están demasiado muertos o han envejecido mal, como por ejemplo el jazz. ¿Quién va a escuchar jazz? Bueno, si eres tan alternativo y lo mezclas, funciona muy bien. Y yo veo que para este álbum funcionó demasiado bien, porque vemos mezclas de jazz con el pop y debo decir que funcionan demasiado bien. Porque en esas canciones en donde se mezcla el jazz con el pop, vemos que el piano toma el rol de protagonista. Y vemos que Francisca Valenzuela lo sabe tocar muy bien y se nota en algunas canciones en donde predomina más el piano y donde esos dos géneros se mezclan. ¿Ok? Y otro punto también debo decirle que se logra, sí, instrumentalmente no destaca mucho, pero se logra la mezcla del rock alternativo con pop y jazz. Así que debo decir que otro punto más para Francisca Valenzuela. Bien, y para terminar, quiero hablar sobre dos puntos y creo que uno de ellos es la voz de Francisca Valenzuela, o más bien la forma en la que canta Francisca Valenzuela, que para mí me parece algo curioso. No es malo, pero me parece muy curioso, que es como la forma de cantar, porque a veces es raro, hay raras melodías en la forma de cantar en Francisca Valenzuela, ¿no es cierto? Que yo creo que ese es más bien como sus dos sellos son esos, básicamente. O sea que en sus raras melodías, en cuando canta, y también la forma en que toca el piano, que para mí es muy buena. Y bien. Y el último punto, que yo creo que es el más feo, el más malo, y yo creo que, bueno, punto ahí muy bajo para los hermanos Durán también, que como no se fijaron que hay canciones en las cuales se escuchan desafinaciones de Francisca Valenzuela, y yo creo que ahí es donde ya se me cae el álbum completamente, y para mí se vuelve un mal álbum por eso. O sea, digamos que no puedes tener errores de desafinación. O sea, cualquiera se puede desafinar, pero tú como productor debes decir em, que te desafinaste o volver a grabar porque hay una desafinación o algo, meterle por último un efecto, no sé, si ya en esos tiempos ya existían efectos que se podían arreglar automelodías y cosas así. Pero no puede haber desafinación en una grabación, o sea, en una canción ya grabada en un álbum. Y para mí esto es una de las explicaciones de las cuales por qué este álbum y por qué el pop y básicamente toda la música que no sea música urbana ya está más que muerta. Y es por eso. Es porque hay errores y más errores en las cuales no se quiere arreglar o no se arreglan, o básicamente para el que está produciendo o para el mismo artista no se dan cuenta. Y para mí yo creo que eso es una de las razones por las cuales básicamente casi todos los géneros que no sean música urbana ya están muertos. Así que, hermanos Durán, pastelero tus pasteles nomás, po. Y también esto va para Álvaro Enríquez, que también produjo un álbum de los Bunkers. Y bien, así es Chile. Yo creo que esta es una gran enseñanza o una gran reflexión después de analizar este álbum. Yo creo que esto es Chile. Esto demuestra lo que es Chile culturalmente. O sea, básicamente no existen productores ni de música ni de cine, por las cuales ya vemos los resultados de las cuales por qué todas las personas dicen que la música chilena y el cine chileno, el cine arte chileno es malo. Básicamente por eso, porque siempre pasa lo mismo, porque no hay especialización en las cosas que hacen. ¿Por qué pasa esto, po? Errores en muchas cosas, en las películas, en este caso en un álbum, en una canción, en la música, hay errores. Entonces, cabros, esta es una gran reflexión después de analizar este álbum. Se me ponen a estudiar masterización, producción musical, ingeniería en sonido, weón. Y, weón, vayan a estudiar esa weá porque
Básicamente por eso la música chilena y la música latinoamericana está más que muerta. O sea, en relación a los géneros que no sean la música urbana, están muertos por eso. Porque nosotros mismos lo matamos. Y nosotros los ahueonados escuchamos estas weas. Muchas veces no nos damos cuenta de estos errores, de que no, si está bien y apoyemos la música chilena y hoy odio las críticas porque bla 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 bla. Weón, pasa esto por eso que decimos nosotros, nos hacemos los ciegos, ¿ok? Y básicamente nada, pasan cosas como estas, cosas horribles. Así que muchachos, a reflexionar sobre esto. Espero que les haya gustado este primer capítulo con el contenido, con el propósito del canal, que es criticar en base a hechos y en base a lo que es la música en realidad. Solamente música, música, música. Y nada, pues. Se me ponen a estudiar producción musical, masterización e ingeniería en sonido, bueno. Así que ya saben. Así que eso. Chau, chau.